Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros el compañero José María Barrientos del Club Liberal Canaria. Muy buenos días, José María, bienvenido. Hola, buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Yo te quiero preguntar, ¿quiénes son los que nos están robando? Desde el punto de vista del expresidente de la patronal, la semana pasada, con todo este tema a nivel nacional y a nivel de Europa, ¿cómo queda España con el tema este? Hombre, España ha quedado bastante deficiente en el último ranking de transparencia, y la transparencia precisamente es lo que evita que haya corrupción. Entonces, el último ejemplo que tenemos sobre la mesa del presidente de la patronal, pues ha sido un aldabonazo negativo para la imagen que España proyecta como país democrático, como país transparente y como país exento o con niveles muy bajos de corrupción y de robo. ¿Por qué le aconsejaba a José María que para salir de la crisis había que trabajar más y cobrar menos? Claro, es decir, es que aunque el mensaje fuera realmente aplicable y fuese la base de la estrategia para salir de la crisis, dicho por una persona que se ha demostrado o está por demostrarse, porque el tema está sub iudice y ya, bueno, no hay sentencia todavía, pero bueno, sí hay una imputación. Y un ingreso en cárcel si no se paga 30 millones de euros, y para el otro cómplice 50 millones. Entonces, yo creo que ha sido francamente muy negativo. Creo que el actual presidente de la patronal quiere establecer estatutariamente algunas medidas que pudieran evitar que esto se diera. O sea, porque a este hombre, Díaz Ferrán, no pudieron quitárselo de arriba hasta que no estuvo la cosa muy madura, pero había mucha gente ya que quería de alguna manera, pero estatutariamente no se podía. Sin embargo, quieren introducir algo así como una moción de censura o una figura de estas, que un número concreto que tendrán que definir ellos de asociados a la patronal pueda solicitar que se mocione la presidencia o el mandato de un presidente cualquiera. Él también decía que yo que usted no volaría en Air Comet cuando el conflicto de su propia aerolínea. Sí, claro. Realmente. Es que son cosas que demuestran un desparpajo y una forma de ver pues los aspectos negativos de las cosas, pero como que a mí me resbalan, como yo no voy por ese camino, porque iba por otro camino bastante más, digamos, más directo, pero menos legal. Y claro, por eso decía en plena crisis del Comet, que yo también, si fuese una persona que va a volar, no lo haría por el Comet. Entonces todas esas cosas, francamente, no son fáciles de entender por el común de la ciudadanía, pero bueno, él en ese mundo que se movía y con ese desparpajo que tenía, esa cantidad de contactos y esos ámbitos en los que se movía él del poder, pues se permitía el lujo de opinar de esta forma. ¿Cómo ves la situación del euro? Si ves que Europa tiene una incapacidad manifiesta en resolver temas como Grecia, o el mismo tema ahora de Mario Monti en Italia. Bueno, Europa siempre se ha dicho que el problema que tiene Europa es que actúa muy tarde, y que cuando actúa, después el proceso administrativo que genera para que se cumpla lo que se ha decidido, pues tarda como mínimo medio año, como ha tardado lo del rescate de la banca española, que ha tardado 6 meses, y está llegando ahora el dinero. Es decir, claro, si todo tarda 6 meses como mínimo, porque hay cosas que tardan años, pues el paciente se muere, ¿no? El paciente exacto, se pone peor, cuando menos. Entonces, ahora mismo la situación de Italia es una situación verdaderamente difícil y alarmante. ¿Por qué? Porque Berlusconi es una persona que domina la comunicación, aparte de que, porque es propietario
de una cantidad importante de medios de comunicación, porque él sabe manejar ese mundillo en el que él se ha movido como empresario y como promotor. Entonces ya está diciendo un mensaje, o está propagando un mensaje claro. Aquí quien manda es Merkel, y Merkel a Italia no le da igual. ¿Qué es eso de la prima de riesgo? ¿Por qué tenemos que estar todos levantándonos sobresaltados con la prima de riesgo? Esto de compararnos con Alemania, ¿quién lo ha inventado? Y claro, todo eso al italiano le hace pensar y dice, pero ya, lo que ocurre es que yo, francamente, que conozco Italia y he ido bastantes veces, creo que el italiano es un país, sí, el italiano es un país peculiar, un pueblo peculiar, parecido a nosotros, pero quizá más folclórico todavía y más, digamos, capaz de teatralizarlo todo y tal, y por supuesto cargado de historia y de monumentos y de todo lo que sabemos que hay en Italia, y un país importantísimo a nivel turístico. Como nosotros también, como España, pero que no creo que vayan a fiar nuevamente su voto a Berlusconi, creo yo. Lo que también creo es que políticamente la estrategia debería estar basada en mantener a Mario Monti, pero con los votos adecuados y por lo tanto ya sin posibilidad de discusión de su legitimidad y legalidad para estar ahí en el cargo de presidente del gobierno. Entonces, ahora la pelota está en el tejado del presidente de la República, que es el que tiene que convocar las elecciones y decidir qué es lo que va a pasar. Bueno, Canadá ahora, José Mari, sabes que necesita en los próximos años 115.000 trabajadores para el sector de la construcción, especialmente electricistas y soldadores de maquinaria pesada. Y claro, Canadá, pues, sabe que es bilingüe, inglés y francés, pues un mensaje a la sociedad canaria, ¿no? Hombre, claro, evidentemente es uno de los grandes retos que tiene Canarias y que debería haber asumido hace alguna decena de años, que es el bilingüismo español-inglés. Es creo yo que el lógico, el acertado, porque los alemanes y los franceses pues hablan inglés, la mayoría, y además franceses no vienen tantos, alemanes sí, pero el alemán habla inglés, sin embargo el inglés no habla alemán. Entonces yo creo que es uno de los grandes retos, junto con la conectividad, como siempre hemos dicho, para afianzarnos digamos, en los mercados turísticos y que nuestro producto turístico no zozobre tanto como zozobra, como por ejemplo con las últimas, digamos, convocatorias de huelga que ha habido y que al final, gracias a Dios, se han anulado, suspendido. Pero estoy totalmente de acuerdo. Y lo de Canadá es una oportunidad. Es decir, nuestra juventud tiene que hacerse a la idea de que muchas veces hay que saltar el charco para después volver mejor formado, con conocimientos muy superiores en su sector, digamos, laboral, y todo esto tiene que ser normal. Lo que no puede estar uno es pegado a su isla y siempre en su barrio, y que de allí no me mueven porque aquí es donde nací, pero claro, y más en circunstancias como las que está en este momento Canarias. ¿Y qué opinas del tema de el tema sobre todo de las pensiones? Porque Rajoy decía que lo último que tocaré eran las pensiones, y también el copago judicial que tiene toda la justicia en pie de guerra, el señor ministro Ruiz Gallardón. Sí. Don Gallardón. Don Gallardón. Sí. Pues, hombre, pienso, en principio, lo de Gallardón me parece que no se ha consensuado lo suficiente, porque para que toda la judicatura, secretarios, jueces, magistrados, abogados, se pongan en contra de la medida, pues para mí que eso se ha debatido poco, muy poco, lo cual ya demuestra bastante, es decir, bastante error en la planificación de esa medida, puesto que yo creo que requiere un mínimo consenso, un mínimo, por lo menos en haber calculado esas tasas, porque dice Gallardón que es que la propia judicatura le había pedido que instaurase, a modo de
podríamos decir, de barrera, para que no todo el mundo esté pleiteando continuamente, como es gratis, vamos allí, pleiteamos y retrasamos el asunto, que muchas veces sucede. Pero claro, lo que creo que llama la atención son esas tasas tan altas para el que no tiene dinero y tan bajas para el que lo tiene. Porque una tasa de 800 euros para un señor que tiene dinero, pues bueno, pues se paga y punto, le duele, pero se paga. Y un señor que no tiene dinero porque gana lo justo para alimentar a su familia y para vestirla y para vivir, pues no puede ir a juicio, se tiene que aguantar. Entonces, me parece que ha sido francamente un error a la hora de elaborar esa propuesta y ponerla a funcionar como ley. Y luego el tema de las pensiones, bueno, pues otra distracción del electorado, sin decir nada, más bien diciendo que eso no se toca, que es la línea roja, y cuando pasan los periodos electorales, pues sí se toca. Era el de Cataluña, ¿no? Claro, primero lo del País Vasco y Cataluña, no, primero fueron País Vasco y Galicia y luego Cataluña. Y ahora Cataluña, y ya después pues se bajan las pensiones y no pasa nada. No pasa nada. Pero y realmente, ¿cómo ve José Mari la situación de Cataluña? Porque el gran Mesías se pegó un batacazo, ¿no? Sí, más es menos. Más es menos. Ahora es menos, sí. Ahora quien lleva ahí, que es importante, es el Albert Rivera, ¿no? ¿Cómo ves a este chico? Claro. Ciudadans, un tío joven, preparado, porque es abogado y tiene un máster en administración de empresas. Un muchacho que no teme el expresarse con claridad y decir que él es catalán, pero también es español, puesto que es de padre catalán y de madre española, y que él dice así medio, en fin, como el Logan, que a quién voy a querer más, a mi padre o a mi madre. Quiero igual a Cataluña que a España. Y creo que es un gran político, y además creo que es capaz de vertebrar un tercer partido de centro, progresista, liberal, que podría... Él, lo que pasa es que, claro, él me imagino que tiene un trabajo enorme en Cataluña, más cómo está la situación. Y habiendo sacado nueve parlamentarios, pues también tiene mucho trabajo en el grupo parlamentario. Entonces, pero sería una de las grandes... Yo creo que en España lo que falta es que los pequeños partidos se unan para propiciar un partido fuerte de centro y modificar la ley, la ley el otro día se celebró el Día de la Constitución todo. Y una Constitución bastante hermética. Claro, modificar todo lo que haya que modificar, es decir, pero sobre todo que los españoles tengan una opción tercera que libere un poco del yugo del bipartidismo. Porque es blanco o negro. Exacto. Yo ahora voto al PP y si me enfado voto al PSOE. Y además eso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria lo tenemos clarísimo. Clarísimo. Me enfado con Jerónimo y tal y cual, voto al otro. Voto al otro, no, voto al PP, quien esté. Sí. Voto al PP. Voto al PP. Al que esté. Y si no voto al PSOE, al que esté. Pues estoy seguro que es al que esté. Entonces, ese bipartidismo no es bueno para la democracia, porque si ya de por sí la partitocracia es mala, el bipartidismo, o la partitocracia bipartidista es peor, es la misma enfermedad pero agravada, y esto se da en España, y los pequeños partidos, entre los que destacaría a Ciutadans y a UPyD, tendrían que hacer un esfuerzo, aunque a doña Rosa Díez no le gusten esas cosas. Porque Ciutadans empezó representando a UPyD en Cataluña. Y en Cataluña UPyD no es nadie, y sin embargo Ciutadans sí. Y sin embargo en Madrid Ciutadans no es nadie, porque bueno, hasta ahora no se lo ha propuesto, pero UPyD sí, porque ha sacado su grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué opinas también de que los diputados sigan viajando en preferente? Porque es que, claro, esto también clama al cielo. Me parece que no viajen turistas. ¿Cuánto vale una plaza, billete de avión de aquí a Madrid? Es que no se puede. O sea, es que España no se puede consentir ese tipo de dispendio de recursos.
igual que la tarjeta taxi, esta que Sí. tienen los diputados, o sea, con no sé cuántos euros, 1.000 euros o no sé cuántos al año para taxis. Claro, así ves a niños con la tarjetita de, uy, qué diputado más joven. Sí, sí. Eso lo decía un taxista el otro día en Madrid, estaba en Madrid yo estaba yendo a una emisora y lo decía, es que en mi taxi se ha montado con esa tarjeta desde ancianos de esos que van con el, Claro, con el claro. bastón y tal, hasta niños de 14 o 15 años, y yo decía, pero qué diputados más Joven, más ¿no? jóvenes tenemos en España. Entonces, todos esos privilegios no son aceptables, no cuadran ni en esta situación ni en otra que estuviésemos mejor. Porque yo no discuto ni nunca discutiré que el político tiene que ganar dinero, tiene que tener un sueldo digno y a tenor de la alta representación que tiene y de lo que tiene que trabajar para que mejorar las condiciones de vida de su sociedad y demás. Pero de eso a tener privilegio. Si tú tienes que viajar, viajas. Pero ¿por qué si los ciudadanos tienen que viajar en clase turista, tú vas a ir en preferente? ¿Tú eres más o tienes un rango superior a un ciudadano medio de a pie, normal, que tiene que viajar? No me parece lógico, sinceramente, ¿eh? ¿Qué te parece también el otro día ya se celebró el año de Rajoy, un año de Rajoy intenso, ¿no? Intenso. Sí, un año de Rajoy bastante intenso. ¿Cómo lo ves a él? Él lleva ya 31 años en política, que no es nada. Hombre, Rajoy es un político muy experto, es un político experto, porque desde jovencito, desde que acabó la carrera y sacó la oposición a, creo que registrador de la propiedad, sí. Pues ya estaba de concejal. O sea que, entonces, es un político muy hábil. Yo lo encuentro un poco, ¿cómo diría yo? O sea, no es que sea lento, sino que es un político con retranca, que espera a ver cómo va madurando la cosa y tal, y después actúa. Y en los tiempos, y luego sobre todo que aprovecha muy bien los tiempos en virtud de la responsabilidad electoral de su partido y de la implicación electoral de su partido. Y claro, todo eso está muy bien como estrategia electoral. ¿Y crees que todo este tema de sanidad, tema de educación, tema de pensiones, le haya bajado los índices de popularidad al Partido Popular? Al PSOE porque está pidiendo respiración asistida ya. Yo sí, el PSOE, francamente, ya que me das el pase para hablar de eso, y después seguimos con Rajoy, el PSOE, yo soy de la opinión claramente de que deben, por medio de primarias o de lo que sea, elegir ya a sus líderes. Es que lo que están proyectando es lo mismo que había antes. Y lo que está clarísimo es que Zapatero fue un desastre para España. Un verdadero desastre. Y no lo digo yo, lo dicen multiplicidad de libros y de documentos y de datos, cuadros que se hacen, que circulan por la red. El libro de David Taguas, diciendo que eso se podría haber evitado claramente porque él, que era el asesor de la presidencia, se lo estaba diciendo. Que ellos lo llamaron desde el BBVA. David Taguas era el jefe de la oficina de estudios del BBVA y se lo llevó y como le dijo, mira, pues vamos a prepararnos porque en el 2007 ya y hasta el 2009 o 2008 muy terminado no se hizo nada. Sí, lo sabían. Y lo sabían, estaba claro. Entonces se lo quitaron del medio porque decían que era muy negativo y que tal. O el libro de Ernesto E. Kaiser, el de Indecentes. O sea, es que oye, entonces el PSOE tiene que cambiar de arriba abajo. De arriba abajo. Sí, todo. Aunque sean muchos. A mí hay personas como Bono que me gustan. Sí. Es un gran político, un tío serio, reposado, no es un hombre. Me gusta mucho el secretario del grupo parlamentario, que es un chico joven vasco que le falta una pierna, que tuvo un atentado, no me acuerdo ahora cómo se llama, la propia Chacón. Chacón también. Hay mucha gente ahí que están preparados y que están... Tomás Gómez también. Tomás Gómez también. Carmen Chacón, la que está metiendo ahora el dedo en la herida y como que... A mí Tomás Gómez me parece un poco...
demasiado, un poco extremista. Sí. Sí, lo veo un poco, sí, para lo que el español medio le gusta o prefiere. Carmen Chacón dice eso, Carmen que Chacón, primaria y venga ya. Sí, como sea, o sea, Pegar ellos ya como ya lo sí. tienen en estatutos, por primaria, pues venga, primaria. Porque, claro, al que está en el poder le interesa el regate corto, al final. Cuando falten, como dice Rubalcaba, 8 o 9 meses. Claro, sí, pero claro, eso es para jugar con el aparato. Y tú mediante manejar el aparato te quedas. De hecho, ellos han bajado bastante también el número de afiliados. Muchísima gente se ha dado de baja. En todo, me imagino que en todo, porque el tema es un partido de no que no termina no llega a dar la respuesta que tiene que dar a una situación como la que han pasado. De debacle por todos lados. Aunque dicen, no, en Cataluña no... Sí, pero oye... Prácticamente casi la mitad, casi no salvan ni los muebles. Exacto. Realmente. Entonces, salvaron los muebles por la ineptitud de más y por más enrocarse en una postura que no lleva a ningún sitio. O sea, sincera y llanamente, francamente, es que no lleva a ningún sitio. O sea, porque además es una postura intransigente. ¿Y él por qué no dimite? Debería, o sea, porque la ha perdido. O sea, su postura soberanista... 12 parlamentarios, de 62 ha bajado a 50, y convoca elecciones anticipadas para solicitar una mayoría suficiente para convocar un referéndum. Pues eso, claro, no sé. Entonces ahora dicen que todo eso que está saliendo de la corrupción, de los dineros en Suiza, de tal, que todo son mentiras. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de aclarar si es verdad o es mentira, para que los ciudadanos de a pie nos enteremos exactamente de si es un tema real y obedece a una realidad demostrable o todo es una nube, ¿no? Los ciudadanos también queremos saber qué hacen los diputados, los parlamentarios aquí en el gobierno de Canarias, qué propuestas ponen. Por supuesto. Realmente no nos enteramos nada de lo que hacen nuestros Eso parlamentarios. es transparencia. Tiene que haber transparencia. Hoy día, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, eso es facilísimo. Solamente poner una web, informacionalciudadano.com, y que tú te metas allí y pongas cuánto gana fulanito y te salga perfectamente. ¿En qué se ocupa menganito? Y te gana. Eso es facilísimo, porque es exigir a las entidades públicas transparencia total frente al ciudadano, que al final, porque lo dice la Constitución, es el soberano, o sea, donde reside la soberanía del pueblo. O sea, entonces, el Estado español, en su Constitución, dice que la soberanía radica en el pueblo español. Y José Mari, ¿cuál es el principal problema que afecta a la ciudadanía? Además de los desahucios, que viene ligado con el tema del desempleo. El principal es el paro, porque el paro es lo que es la madre del cordero de todo lo que está pasando. O sea, si no hubiese este paro tan lacerante y tan verdaderamente preocupante, todo lo demás no estaría como está. Porque el problema es que hay gente que se queda sin su vivienda. ¿Pero por qué? Porque antes se ha quedado sin empleo. ¿Y por qué? Porque antes pues no se han llevado las cosas bien y se ha dejado caer. ¿Por qué no se atendió lo de la burbuja inmobiliaria antes? Cuando ya se estaba diciendo que era imposible que se siguiera vendiendo tanto. Pues no interesaba. No interesaba. Se seguía prestando dinero, se seguía impulsando a promotores, se seguía dejando caminar. ¿Cuánta gente no se ha quedado en la calle con eso? Con ese mirar para otro lado o ponerse de perfil y seguir adelante. Claro, habría que pedir responsabilidades sobre todo ese asunto. O sea, porque es que le ha cambiado la vida. 2 jóvenes españoles que hubiesen terminado su carrera, que se hubiesen colocado y que estuviesen en un sector de esos, pues a lo mejor les ha venido una situación tal que tienen que estar en Cáritas para comer. Y eso ha pasado y está pasando. Y eso es muy dramático y muy duro. Y cuanto antes se logre salir de este agujero, pues mucho mejor. De todos modos, España es el país de la Unión Europea donde más sube el riesgo de pobreza, porque afecta al 20,7% de la población. Estamos a niveles de Rumanía y Bulgaria. Pero y todavía no se ha parado esto. Dicen que
es posible que el año que viene, en el último semestre o en el último trimestre, segundo semestre, cuarto trimestre, se empiece ya a ver signos positivos en la economía. Y dicen que en España no se crea trabajo si no hay un incremento del PIB como mínimo del 1,5%. Y estamos ahora en valores negativos. O sea, y por eso es tan importante esas ofertas como la de países como Canadá, cualquier país que necesita, o Alemania, que necesita también mucha mano de obra. Eso es fundamental. En España hay mucha juventud preparada, muchísima. Porque bueno, pues los jóvenes españoles se han preocupado y se han formado. Sí. Y han gastado dinero, o sea, y han invertido dinero, tiempo, en formación, su familia. Y creo que eso va a ser uno de los pulmones para poder respirar esa juventud que tiene un 50 y tantos % de paro. Sí. José Mario, ¿qué opinas del tema del Hotel Oasis? Tú que estás metido en el tema del turismo, ¿conoces ese hotel? Bueno, sí, lo conozco perfectamente. Además trabajé unos meses ahí, no recuerdo cuánto, creo que 6 o 7 meses, cuando era muy joven, que volví de Mallorca, que me había ido a trabajar allí, a conocer el turismo y demás. Y yo particularmente soy de la opinión de que el proyecto que defienden los actuales propietarios debe llevarse a cabo. Sin embargo, me gustaría conocer mucho más ese proyecto para poder opinar con conocimiento verdadero de causa. O sea, el hotel en sí, para mí, que no entiendo mucho de arquitectura, no tiene esos componentes de edificio, podríamos decir, edificio emblemático y tal. Sí dicen que es que podríamos decir, lo que verdaderamente importa es que el edificio se mimetiza muy bien con la zona aquella del oasis de Maspalomas, y como está hecho en esa piedra, digamos, de piedra rústica canaria, está muy bien mimetizado y tal, pero bueno, eso no es suficiente, porque, es decir, sí, claro, pero sobre eso no se puede no se puede reformar y obtener un hotel de categoría con las exigencias del cliente turístico de hoy que viene a Gran Canaria, cliente de nivel. Entonces, yo creo que no hay más remedio que tirarlo y edificar un nuevo hotel. Pero, insisto, yo no conozco de verdad el proyecto en sí, la imagen por lo menos del edificio, cómo iba a quedar esa imagen, si iba a ser muy alto, si no va a ser, porque eso es fundamental para que nos decidamos, aunque el sentido común dice, oiga, si ese hotel ha sido examinado por unos empresarios y por unos técnicos y dicen, no, es mejor tirarlo y gastarnos 45 millones de euros y hacerlo nuevo, pues no será por capricho, ¿no? No, porque si pudieran modificar lo que hay, reformarlo y salir adelante. Entonces, o sea, si eso ahora se paraliza mediante calificarlo como bien de interés cultural, estamos dando un mensaje verdaderamente muy negativo sobre lo que es la seguridad jurídica de nuestro territorio y en general de España. Es un hotel importante. Es un hotel emblemático e importante, pero es el nombre del hotel, o sea, y la situación que tiene. Pero yo creo que el inmueble en sí no... Además, que cabe preguntarse, bueno, ¿y si es tan emblemático y había que haberlo catalogado, por qué no se ha hecho? ¿Qué se ha esperado? ¿A que un propietario diga que va a hacer una inversión y que va a reconstruir ese hotel para intentar frenárselo? Yo francamente no... Después también la situación de incertidumbre de los trabajadores también del hotel. Claro, no, y es decir, y la cantidad de empleo y de riqueza que genera una inversión de 45 millones de euros, que a lo mejor después serán 48 o 50, o vaya usted a saber, pero que genera mucho, o sea, mucha actividad en todo, en lo que son materiales, mano de obra, técnicos, todo eso es muy importante.
Y además ellos se comprometen en un año y pico, tiene que estar el hotel caminando en 2014. Entonces, para mí, no sé, me recuerda esto lo del auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, y 20 años ahí discutiendo si son galgos o podencos, y entre tanto, Las Palmas de Gran Canaria sin auditorio. Eso no puede ser, francamente. Debe ser que es muy complejo, o que el entramado legal que tenemos nosotros en materia urbanística es muy complicado y permite que se pueda esto retrasar de esta manera, ¿no? La administración se debe agilizar más, ¿no? Claro, y sobre todo lo que es el marco jurídico legal, que esté muy claro, y que un señor sepa, este señor compró ese hotel y ahora se decide a reformarlo, digamos, reconstruirlo. Y resulta que se le empiezan a poner trabas. Oiga, se lo hubieran puesto cuando fue a comprar, y haber dicho, no, mire, que esto está sujeto a que se puede calificar de bien de interés cultural, y ya usted no puede tocarlo. Pues yo estoy seguro que esos señores no hubieran comprado. Hubieran dicho, bueno, pues entonces, oiga, que déjenlo morir y que el hotel se vaya a pique. Entonces, con esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque eso, y más estando por detrás como están grandes tour operadores, eso es muy fácil que estalle como una bomba en los medios de comunicación profesionales y del sector y todo esto, y en los generalistas, y digan, oiga, allí no se le ocurre a usted invertir porque de repente le cambian la calificación de lo que usted ha comprado y no puede ni tocar aquello. No puede ni tocar, sí. ¿Qué te parece también la situación del Cabildo de Gran Canaria con el tema que está haciendo pues el consejero de Industria y Artesanía con la Feria Artesanía el otro día en Infecar, y promocionando un poco el sector artesanal? Bueno, el Cabildo me parece que tiene que promover el sector artesanal y el industrial y el agrícola y todos los sectores. Para eso es el gobierno de la isla. Y, hombre, yo creo que la gestión del Cabildo de José Miguel Bravo de Laguna está siendo bastante, como mínimo, acertada. Ha tenido últimamente diferencias con una miembro muy especial de su equipo, y ha sabido zanjar el tema. O sea, no se han dado por las ramas, sino, mira, tú estás en desacuerdo con mi criterio, como el presidente soy yo, pues tienes que salir del grupo de gobierno y nada más, ¿no? Y por lo tanto, y creo que él como presidente tiene todo eso muy claro. Y ha tenido la suerte de que dos actas de consejero que consiguió Coalición Canaria, pues actualmente lo estén apoyando a él. No se sabe por qué sí ni por qué no, pero ahora están apoyándolo a él, y me parece muy bien, y me parece muy relevante que se esté intentando potenciar la artesanía, porque parece que no, pero eso da de comer a muchísima gente, y hay mucha gente que se dedica a eso. ¿Y por qué no ponen, cuando llegan todos los cruceristas que vienen, algo ahí? No. Claro, sí, se porque encuentra ahí un poco el parque un poco el parque no, y es que eso no se ha regulado. El otro día vi yo, porque estaba con la moto por allí, por aquella zona, que llegó, me parece que era el Queen Mary 2, un barco enorme, que yo creo que ese barco entre lo que es pasaje y tripulación transporta 5.000 personas, más o menos, que empezaban a bajar del barco aquel y venga a bajar, pero claro, era domingo y estaba todo cerrado. Todo cerrado. Incluso el centro comercial, el muelle, que se supone que está en el muelle para algo, pues estaba todo cerrado. Todo cerrado. Tanto es así que los comentarios entre ellos eran, no subas porque está cerrado y tal. O sea, entonces todo eso habría que, de alguna manera, intentar regularlo para que esto no suceda. No quiero decir que haya que poner una nueva ley, que tengan que abrir, no, pero que hablen con los comerciantes, que les expliquen, porque estoy seguro que es bueno abrir, si hay 5.000 personas que van a estar allí, y que incluso canalicen que la gente pase por allí, que les pongan allí, por ejemplo, unas muestras de artesanía canaria para que la observen y compren regalos si les interesa, que les interesa, a todos los cruceristas les interesa eso, porque se quieren llevar un recuerdo o varios recuerdos de cada sitio
Sí. que visitan. Cosas diferentes que Exacto. hay aquí. Mismo tema de calado de ingenio, cuchillo canario, eso Todo, no hay en su todo, país. todo. Es O sea, que cuando tú eso- vas a Italia, ¿qué te traes de ahí de Italia? ¿Un souvenir chino? Porque, claro, es que aquí el tema de la globalización también nos ha perjudicado, Claro, ¿no? ha perjudicado mucho, pero ya eso está cambiando, Sí. porque China está subiendo también su nivel y entonces lo sé porque he visto recientemente un reportaje en la televisión sobre el mundo de la juguetería, que en Alicante, en Ibi, en todos esos pueblos es impresionante la industria que hay de juguetería y muchas empresas que se deslocalizaron de su pueblo de origen y se fueron a China ya están retornando. Porque dice, es que aquí me resulta más fácil. Más fácil. El transporte es más económico. Ya no me compensa porque ya allí la mano de obra me empieza a exigir también. Y el salario medio que se ha impuesto allí por el gobierno chino ya no es tan barato como era antes. Porque es lógico, porque tienen que pagar tributos, porque tienen que mover esa economía. Aunque, bueno, China la verdad es que eso es para descubrirse. Es como lo hacen, pero claro, también hay poca democracia. O una democracia muy sui generis, entre comillas. Entonces, yo creo que, o sea, todo eso va a ir volviendo porque eso no va a ser eterno. Entonces, el pequeño industrial de la artesanía y demás, pues ahora se puede aprovechar de todo eso, porque si bien antes todo lo que hacía él le venía de China Sí. a mitad de precio, pues ahora va a ser, poco a poco, va a ir resultando menos, podríamos decir, menos comercial. Menos sí. comercial y menos, con menos ventajas para el que lo hace de esa manera. Es decir, que deja que el otro invente, los cuchillos, eso los hago yo en China y verás. Sí. Estoy seguro que hay cuchillos canarios de China, segurísimo. Otro tema también importante, el otro día un queso tierno majorero se ganó un premio también en Birmingham. Sí, un premio internacional de internacional calidad y quedó el número uno. Número uno, y también ya había ganado otro queso majorero también rojo pimentón. ¿Cómo está Es despuntando la ganadería ganadería? y la La ganadería de sí. Fuerteventura y cómo está potenciando el Cabildo de Fuerteventura este sector. Igual, eso es igual que el vino en Lanzarote. Sí. Hay un par de vinos en Lanzarote, no voy a decir ninguna marca, que son de una calidad impresionante. ¿Y tú después vas a comer y te encuentras ese vino en esos restaurantes? Sí, se encuentra. ¿Te lo encuentras? Claro, el problema que tiene eso es el problema de economía de escala. Es decir, economía de escala. Cualquier vino por ahí de Rioja o de Ribera Duero o de Rueda o de tal, producen a unas escalas impresionantes. El vino de Lanzarote le cuesta más. ¿Por qué? Por la conectividad y el precio de la conectividad. Entonces todo eso lo tienen que mandar, como mínimo se tienen que establecer en península para redistribuir o buscar un gran distribuidor mundial y todo esto, pero que todo eso es muy caro y que cuesta mucho, pero que aún así ya los precios van siendo más asequibles. Lo que pasa es que mientras un vino muy bueno, de vino blanco, vino Malvasía o vino así de estos que se hacen en Lanzarote, cuesta pues a lo mejor 4 o 5 euros, uno de Rueda cuesta 1,5 €, 2 euros, 2,5, los más, vamos, mejor catalogados. Entonces la diferencia es, pero vale la pena, y en las cartas de los restaurantes buenos de Canarias están esos vinos, como están los de Tenerife y algunos de Gran Canaria, ¿no? Pero, Sí. pero que lo que se ha hecho en Fuerteventura, sí. con el queso se ha hecho en Lanzarote con el vino. Y en Fuerteventura se ha hecho muy bien. Y se ha mantenido la caña de cabra majorera, sí, y el se ha potenciado y se ha logrado un sello de calidad, una denominación de origen, y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque ya eso es saltar de un mercado tan limitado y tan concreto como el nuestro a un mercado Mira que hay queso en la península, potencial. Sí, Mira claro, pero el queso majorero ya sí. está haciéndose con un nombre en el mundo de los quesos, y eso es cuando hay una anécdota que siempre cuentan los del Corte Inglés, que es que cuando ellos llegaron aquí se comía 80% de queso de plato y 20% del resto de todos los quesos del mundo.
y ahora se come 90% de todos los quesos del mundo, incluidos los canarios, y 10% de queso de plato. Y yo lo recuerdo, en mi infancia y en mi juventud se comía queso de plato. Queso de plato, sí, ¿A que sí? El cuadradito aquel. Es verdad. El sí, castillo. Sí, el castillo. Y para finalizar, José Mari, ¿cómo es el tema del consumo de cara a Navidades? Tú que estás todo el día en la calle. Yo creo que va a descender Pues claramente. El tema de quitarle Claro, las pagas extras, bajar las pensiones, todo esto incide en el consumo. Y al final, el consumo en Navidad, para muchos sectores del comercio, representa el 30 o el 40% de las ventas del año. En todo eso de regalos, de artesanía, de tal, el 30%. Entonces, claro, es un palo impresionante. Pero se habla de un descenso entre el 10 y el 12% con respecto al consumo del año anterior, que ya bajó con respecto al anterior. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser positivo, hay que tener mente positiva y ser proactivo, intentar ayudar. ¿Tú qué puedes hacer? Oye, tú plantéate, como dijo Kennedy, no te plantees lo que América puede hacer por ti, plantéate lo que tú puedes hacer por América. Pues hay que plantearse lo que cada uno puede hacer porque salgamos de la crisis. Y los que estamos aquí, porque Canarias salga cuanto antes de la crisis. Gracias a Dios tenemos el sector turístico que responde y se va con manteniendo. Buen clima que tenemos aquí. Claro, porque en el puente de ahora de la Constitución vino muchísimo turismo peninsular. Claro. Sí, es que eso es fundamental. Pero como dicen muchos, es decir, a pesar de nosotros tenemos un gran turismo, porque nosotros hacemos muchas cosas que no son compatibles con la industria y las buenas conductas y los buenos hábitos de un destino turístico. O sea, el bilingüismo, la conectividad. Nos acordamos de la conectividad cuando programan una huelga. Sí. En vez de decir, oiga, vamos a tener al mejor técnico que haya en España de conectividad como director general de conectividad del Gobierno de Canarias y que esté manejando al dedillo las líneas que hay, las que no hay, las que se han ido, las que pueden venir, las que nos convienen, las que no nos convienen. Eso hay expertos, yo no entiendo de eso mucho, pero hay expertos que sí entienden mucho. Pues nada, pues muchísimas gracias José Mari por estar aquí esta mañana, gracias al compañero José Mari Barrientos, y terminamos con una cita de Confucio que decía: donde hay educación no hay distinción de clases. Que tengan un feliz día y muy buenos días, Canarias.